Recibes 300,000 pesos, hijo. Mi hijo se burlaba de mí, seguro de heredar los 3,200 millones de pesos que su madre había dejado. Simplemente esperé en silencio. Cuando el licenciado giró la siguiente página, su rostro se puso pálido. Estaba de pie frente al ataúd de caoba maciza cuando sentí la mano de mi hijo empujándome a un lado. No fue un gesto tierno como cabría esperar en un velorio. Fue deliberado, calculado, lo suficientemente fuerte como para hacerme tropezar con los zapatos de vestir gastados que tenía desde hacía 20 años. «Quítate, papá, ya cumpliste tu papel». La voz de Diego cortó el murmullo de las condolencias como una navaja oxidada, y así me trataba mi único hijo el día que enterraba a Margarita. Ahí, frente a ejecutivos de traje italiano, vecinos que fingían no ver, parientes lejanos que vinieron más por el bufete que por los recuerdos. No lloré, no en ese instante. Miré el ataúd donde Margarita descansaba con esa expresión serena que nunca tuvo en vida. Y me pregunté si ella sabía, si desde donde estaba podía ver al monstruo que habíamos criado juntos, o más bien el monstruo que ella creó mientras yo mantenía un hogar que nunca me dio crédito alguno. Beatriz, mi nuera, estaba recargada en la pared del fondo de la funeraria. Vestido negro de seda, escote al límite de lo respetable para una ceremonia fúnebre, uñas de gel rojas como sangre seca. Sonrió cuando nuestras miradas se cruzaron. No era una sonrisa de consuelo, era una sonrisa de victoria, y en ese instante preciso lo comprendí. Ya habían repartido todo. La herencia, los bienes inmuebles, los autos, las cuentas bancarias, todo. Como si yo fuera apenas un obstáculo administrativo que sortear. La sala olía a lirios blancos e hipocresía. Esas enormes flores que Margarita detestaba pero que Diego insistió en ordenar, porque proyectaban imagen de éxito. 140 arreglos florales. Los conté todos mientras la gente desfilaba con sus condolencias vacías. Su esposa era una mujer ejemplar, esa palabra me persiguió toda la vida. Ejemplar en la cocina, ejemplar para criar a nuestro hijo, ejemplar para callarme cuando Margarita llegaba a las 3 de la mañana oliendo a vino y colonia cara. Pero en ese velorio, mientras mi hijo me empujaba y mi nuera sonreía, ejemplar se volvió sinónimo de invisible. La ceremonia fue breve. Margarita no era creyente, así que el sacerdote fue rápido, profesional, eficiente como alguien que tacha una tarea más en su jornada. Diego pronunció el elogio fúnebre. Habló de una madre visionaria, de una empresaria brillante, de una mujer que construyó un imperio desde cero. No mencionó mi nombre ni una sola vez, ni cuando enumeró a las personas importantes de su vida, ni cuando agradeció a todos los que lo apoyaron. 42 años borrados en 12 minutos de discurso ensayado. Cuando bajaron el ataúd, Diego lanzó la primera rosa, Beatriz lanzó la segunda. Esperaron que me acercara, pero no para consolarme, sino para asegurarse de que no haría una escena. Me acerqué lentamente, sintiendo el peso de cada mirada taladrándome la espalda. Lancé una Margarita. Margarita odiaba las rosas. A la salida del Panteón de Dolores, mientras la gente se dispersaba hacia sus autos de lujo, Diego me alcanzó. Venía acompañado del notario de la familia, licenciado Durán, un hombre de cabellos grises con lentes finos que siempre me saludaba con una inclinación de cabeza que parecía sincera. «Papá, mañana a las 10 hay lectura del testamento. No llegues tarde». No fue una invitación, fue una citación. Pasé esa noche solo en la casa que había compartido con Margarita desde que Diego tenía 3 años. Una casa demasiado grande para una sola persona, llena de cuartos que acumulaban recuerdos como polvo. Me senté en el sillón de la sala, ese de terciopelo verde musgo que compré en un tianguis de Coyoacán en 1995, y dejé que el silencio me engullera. ¿Valió la pena ser ejemplar? Si quieres saber cómo una vida entera de sacrificio puede ser borrada en segundos, suscríbete al canal, porque esta historia apenas comienza y lo que sigue te arrancará gritos de indignación. El despacho del licenciado Durán se encontraba en el 5º piso de un edificio de Polanco, de esos que reflejan el cielo de la Ciudad de México y te hacen sentir pequeño con solo mirarlo. Llegué 15 minutos antes, como lo había hecho toda mi vida.
La puntualidad era una de las pocas cosas que mi padre me enseñó antes de morir. Un hombre que se respeta no hace esperar a nadie. La secretaria, una joven de cabello demasiado liso para ser natural, me ofreció café. Acepté, pero la taza temblaba tanto en mi mano que tuve que dejarla sobre el platillo. No era miedo, era rabia contenida, esa que fermenta en el pecho y sube a la garganta como bilis. Diego llegó con 20 minutos de retraso. Entró al despacho como quien invade territorio conquistado, los hombros anchos ocupando más espacio del necesario. Beatriz lo seguía equilibrándose en zapatillas doradas que repiqueteaban sobre el parqué encerado. Llevaba lentes oscuros adentro, en el aire acondicionado, como si aún estuviera de luto o como si quisiera ocultar los ojos de alguien que calcula cada movimiento. «Buenos días, papá». La voz de Diego era mecánica, pura forma, del tipo que usas con un cajero de banco. No respondí, solo observé mientras se dejaba caer en el sillón de piel junto a mí, abriendo las piernas de forma que invadía mi espacio. Beatriz se sentó del otro lado, cruzó las piernas y comenzó a deslizar su teléfono. La luz de la pantalla iluminaba su rostro desde ángulos que la hacían ver aún más calculadora. El licenciado Durán entró al último, portando una carpeta marrón gastada. Me saludó con una inclinación respetuosa. Luego miró a Diego con una expresión que no pude descifrar en ese momento. Hoy, con la perspectiva, sé exactamente qué era. Lástima mezclada con desprecio. Bien, comencemos. El licenciado ajustó sus lentes y abrió la carpeta con movimientos lentos, casi ceremoniales. Las últimas voluntades de Margarita Elizabeth Bautista de Morales, depositadas ante notario el 15 de marzo de este año, 3 meses antes de su fallecimiento. 3 meses. Margarita sabía que iba a morir. El cáncer de páncreas llegó rápido, pero no sin avisar, y en esos 3 últimos meses ella había tomado decisiones. El licenciado carraspeó y comenzó a leer. Yo la suscrita, Margarita Elizabeth Bautista de Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro por la presente como mis últimas voluntades. Diego tamborileaba los dedos en un ritmo irritante, ansioso, como alguien esperando que anuncien un premio. Beatriz dejó su teléfono y se inclinó hacia adelante, finalmente atenta. A mi amado esposo, Tomás Jacobo Morales, lego la suma de 300.000 pesos depositados en cuenta corriente, así como la propiedad residencial ubicada en Avenida de los Tulipanes en Naucalpan. El mundo se detuvo. La risa de Diego explotó como un disparo en esa sala de paredes con lambriz. Una carcajada ruidosa, burlona, que hizo levantar la cabeza a la secretaria afuera. Golpeó la mesa tan fuerte que el bolígrafo del notario rodó al suelo. 300.000 pesos. Diego se volvió hacia mí, los ojos brillantes con esa mezcla de victoria y crueldad que solo un hijo ingrato puede tener. Papá, eso no cubre ni las citas de manicure de Beatriz. ¿Qué le hiciste a mamá para que te dejara esta miseria? Beatriz dejó escapar una risita aguda, se cubrió la boca con su mano de uñas rojas y murmuró algo al oído de Diego. Él rió de nuevo. El licenciado Durán permaneció impasible, el papel aún en mano, como si esperara que el circo terminara. Sentí cada palabra de esa risa penetrar mi piel como fragmentos de vidrio. 300.000 pesos, 42 años de matrimonio, de lavar ropa, preparar cenas para inversionistas que apenas me dirigían una mirada, de sostener la mano de Margarita durante las noches en que despertaba sudando por las deudas que casi nos arruinaron 2 veces. Todo eso valía 300.000 pesos. La casa, al menos. Ella había dejado la casa, y por el resto de la sucesión, Diego ni siquiera esperó a que el licenciado Durán terminara. Arrancó el papel de las manos del notario con un gesto brusco. «Déjame ver eso. Señor Morales, por favor». El licenciado intentó recuperar el documento, pero mi hijo ya leía en voz alta, la emoción goteando de cada sílaba. A mi hijo Diego Augusto Morales, lego la totalidad de mis participaciones comerciales, mis acciones en bolsa, mis bienes inmuebles comerciales, mis inversiones financieras y mis vehículos, por un valor sucesorio estimado en 3.200 millones de pesos. 3.200 millones. Beatriz se levantó de un brinco y abrazó a Diego, gritando como si hubiera ganado la lotería.
Él la levantó del suelo, girando con ella en medio de ese despacho de madera y vidrio. Yo permanecí sentado, las manos entrelazadas sobre la bolsa de piel sintética que cargaba desde hacía 8 años. Celebraban como si yo no estuviera ahí, como si nunca hubiera existido. ¿Sabes lo que esto significa, mi amor? Beatriz pasaba las manos por el rostro de Diego, con esa voz chillona que usaba cuando quería algo. Podemos comprar ese departamento en Cancún y cambiar el auto. Siempre he querido un Mercedes descapotable. Lo tendrás. Diego la besó en el cuello, frente al notario y frente a mí. Todo lo que quieras, princesa, todo. El licenciado Durán guardó los papeles lentamente, meticulosamente, sin mirar a nadie. Cerró la carpeta, ajustó sus lentes y finalmente levantó la vista hacia mí. Había algo en esa mirada. Un mensaje silencioso que no comprendí en ese momento. Señor Morales, deberá firmar algunos documentos para oficializar la transferencia de la casa a su nombre. ¿Podemos agendar para la próxima semana? Antes de que pudiera responder, Diego interrumpió. En realidad, licenciado, sobre esa casa se volvió a sentar, ahora con postura de hombre de negocios, alguien acostumbrado a tomar decisiones. ¿Cuánto vale en el mercado actual esa propiedad? Mi estómago se anudó. Es una residencia en zona bien cotizada, 400 metros cuadrados de terreno. Yo diría que alrededor de 50 millones de pesos. El licenciado respondió con voz neutra. 50 millones. Diego se acarició la barbilla, pensativo. Luego me miró como quien evalúa un objeto viejo y debe decidir si lo conserva o lo tira. Papá, ¿no crees que es una casa demasiado grande para ti? Solo a tu edad. Y si te pasa algo, ¿quién te va a ayudar? La preocupación en su voz era tan falsa que resultaba insultante. Diego tiene razón, papá. Beatriz se acercó, me tocó el hombro con sus uñas de gel. Hubiera querido arrancárselas una por una. Podríamos encontrarte un departamento más pequeño, más práctico, o quizá una de esas residencias para personas mayores. Algunas son muy bonitas, ¿sabes? Con enfermeras, actividades, una casa de retiro. Estaba sugiriendo una casa de retiro. Miré el rostro de mi hijo, busqué en él un rastro del niño que mecí cuando tenía cólicos, del que enseñé a caminar, a leer, a amarrarse las agujetas, del chamaco que lloraba en mis brazos cuando los otros niños en la escuela lo excluían. Busqué una chispa de humanidad, no encontré nada. Solo el reflejo deformado de un hombre que aprendió de su madre que el amor se mide en pesos y que yo a sus ojos no valía más de 300,000. Lo pensaré. Mi voz salió firme, sorprendiéndome a mí mismo. Me levanté de la silla, agarré mi bolsa y caminé hacia la puerta. El licenciado Durán me acompañó al pasillo. Antes de que entrara al elevador, se inclinó y murmuró: «Señor Morales, no firme nada sin hablar conmigo primero». Nada. ¿Me entiende? Entiendo. Pero aún no sabía por qué. No lo sabría sino hasta que fuera demasiado tarde para que Diego echara marcha atrás. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, si reconoces en Tomás la fuerza silenciosa que muchos ignoramos tener, deja tu comentario, porque esto apenas comienza y lo que viene te va a partir el alma. Los días siguientes a la lectura del testamento fueron como vivir en un congelador emocional. Diego no volvió a llamar. Beatriz dejó de fingir amabilidad. Era como si oficialmente me hubieran tachado de su lista de prioridades, pero la casa seguía siendo mía. Por ahora, sabía que regresarían. La gente como Diego y Beatriz siempre regresa cuando quiere algo. Y el jueves siguiente, exactamente a las 11 de la mañana, el timbre sonó con esa insistencia urgente de alguien que no acepta ser ignorado. Abrí la puerta y me encontré frente a ellos dos. Diego traía un traje gris antracita que nunca había visto, seguramente comprado con el dinero recién heredado. Beatriz llevaba un conjunto de lino y un maletín ejecutivo como si viniera por negocios. Lo era. «Hola, papá. Necesitamos hablar». Diego entró sin esperar invitación, sus zapatos de piel italiana marcando el parqué que yo había encerado. Beatriz lo siguió, su perfume francés llenando el aire de forma nauseabunda. Cerré la puerta lentamente, contando mentalmente hasta 10. Una técnica que había aprendido tras décadas de tragar insultos. «Siéntate allá, papá, es importante». Diego señaló el sofá. Mi sofá, como si fuera dueño de la casa,
Me senté en la orilla, columna recta, manos sobre las rodillas. Una postura que mi abuela decía pertenecía a un hombre que no se dobla fácilmente. Beatriz abrió el maletín y desparramó papeles sobre la mesa de centro. Planos, estimaciones inmobiliarias, folletos de departamentos compactos en colonias de las que nunca había oído hablar. «Mira lo que te trajimos». Su voz era demasiado dulce, del tipo de dulzura que precede al veneno. Lindos departamentos amueblados en residencias con seguridad las 24 horas. Este hasta tiene sala de juegos para personas de la tercera edad. Empujó hacia mí un folleto colorido, un edificio cuadrado sin personalidad, con diminutos balcones y una alberca del tamaño de una tina, el tipo de lugar donde la gente va a desaparecer tranquilamente. Pensamos en tu bienestar, papá. Diego se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas, en esa postura de alguien que se dispone a hacer una oferta generosa. Estarías mucho más cómodo en un lugar más pequeño, sin escaleras, sin jardín que mantener, sin preocupaciones de mantenimiento. ¿Y esta casa?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Pues Diego intercambió una mirada rápida con Beatriz. Pensábamos venderla. El mercado está en su mejor momento. Es el momento perfecto. Y con 50 millones en la bolsa, obviamente. ¿Y si no quiero vender? Mi voz salió calmada, casi curiosa. La sonrisa de Diego vaciló una fracción de segundo. Beatriz dejó de hojear los papeles y me clavó la mirada con sus ojos calculadores. Papá, sé razonable. Su tono cambió, se volvió más duro. Tienes 67 años, solo. Esta casa es enorme, costosa de mantener. Y si te caes, y si te enfermas, ¿quién te va a ayudar? Tengo vecinos, tengo amigos, mavigos. Beatriz soltó una risa seca. Papá, con todo respeto, la mayoría de tus amigos ya están muertos o en casas de retiro. Tienes que ser realista. Cada palabra era una bofetada educada. Diego suspiró, pasó la mano por su cabello engominado y cambió de estrategia. Se levantó, comenzó a dar vueltas por la sala, tocando objetos como si hiciera un inventario. Se detuvo frente al trinchero de cerezo que perteneció a mi abuela. Estas antigüedades, golpeó con los nudillos la madera oscura, el sonido resonando hueco. Esto vale una fortuna, ¿sabes? Cerezo auténtico, probablemente 80 años. 30, 40 mil pesos fácil. Mi corazón se contrajo. Ese trinchero había pertenecido a mi abuela, pasó a mi madre y luego a mí. Pulía esa madera cada domingo, conversando con los recuerdos que guardaba. Técnicamente, papá. Diego se volvió hacia mí, manos en los bolsillos. Todo lo que está en esta casa pertenecía a mamá, y ahora me pertenece a mí. La casa es tuya, pero el contenido, pues eso forma parte de la sucesión. Sentí el suelo desmoronarse bajo mis pies. No puedes hablar en serio. Soy práctico. Se encogió de hombros como quien explica matemática básica a un niño lento. No necesitas todo este cachivache. Y yo necesito liquidar activos para invertir en la empresa. Mamá dejó la compañía, pero el capital de trabajo está apretado. Beatriz se levantó y pasó la mano sobre la lámpara de cristal de Bohemia del comedor, la que tenía 120 años. Esta, por ejemplo, cristal auténtico, debería valer 80, 100 mil pesos. Podemos venderla y comprar una lámpara moderna mucho más práctica. Iban en serio. Iban a vaciar mi casa, arrancar cada recuerdo, cada pedazo de historia que había construido. Mañana viene un equipo de peritos. Diego ya se dirigía a la puerta como si el asunto estuviera arreglado. Van a catalogar todo lo que tiene valor. No te preocupes, papá. No tocaremos tus cosas personales. Ropa, fotos, ese tipo de cosas. Eso lo puedes conservar. ¡Qué generosidad! Beatriz me dio un beso al aire, ese gesto vacío que hace la gente cuando quiere parecer atenta sin tocar realmente a la otra persona. Piénsalo bien con lo de los departamentos, ¿sí, papá? Solo queremos lo mejor para ti. Y se fueron así, dejando papeles desparramados sobre mi mesa, el olor del perfume caro en el aire y un agujero negro donde el corazón de un padre debería haber estado. Me quedé sentado en el silencio pesado que se instala después de una tormenta. Miré el trinchero de mi abuela, la lámpara que mi madre compró cuando se casó, las cortinas de lino que cosí a mano hace 30 años.
42 años en esta casa. Cada rincón tenía una historia. Cada objeto era un ancla de memoria. Y mi hijo quería liquidarlo todo como mercancía en oferta. Fue entonces cuando el timbre sonó de nuevo. Me levanté lentamente, piernas inestables, esperando que hubiera regresado para arrancarme otro pedazo de dignidad. Pero cuando abrí la puerta, encontré a doña Refugio, mi vecina, con un plato de pay de manzana todavía tibio entre las manos. Vi a esos dos salir de aquí con caras de sopilotes sobre una carroña. Entró sin ceremonia, fue directo a la cocina y colocó el pay sobre la mesa. Luego me clavó esos ojos perspicaces de alguien que vivió mucho y aprendió a leer a la gente. Cuéntamelo todo, Tomás. Y no te guardes los detalles. Y le conté todo. Por primera vez desde la muerte de Margarita, abrí la boca y dejé salir todo. Las humillaciones, los 300.000 pesos, el plan para meterme en un departamento diminuto mientras vendían mi vida al mayoreo. Doña Cuca escuchó en silencio, cortando generosas rebanadas de pay que ninguno de los dos tocó. Cuando terminé, se quitó los lentes, limpió los cristales con el dobladillo de su blusa y dijo la frase que lo cambiaría todo. Tomás, fui abogada durante 40 años antes de jubilarme. Y lo que tu hijo está haciendo sin tu consentimiento, ¿firmaste algún poder, papeles que te dieron? No, todavía no. Bien, no firmes nada. Y dame el número de ese licenciado Durán ahora mismo. Doña Cuca tomó mi teléfono y marcó. Habló con la secretaria, se presentó como licenciada Refugio Delgado, asesora legal de don Tomás Morales, una media verdad que transformó en hecho establecido, y exigió una reunión urgente. 20 minutos después estábamos en su carro, un Tsuru 2012 impecablemente mantenido, rumbo a Polanco. Hay algo muy turbio en toda esta historia, Tomás. Tamborileaba los dedos sobre el volante, reflexionando. Una mujer como tu Margarita no deja a su esposo en la calle así como así, no después de 42 años. Algo no se dijo en esa lectura. Y ahí se encendió la primera chispa de esperanza en la oscuridad. Quizá no estaba tan solo como Diego imaginaba. Quizá quedaba una carta en la manga que nadie había jugado. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama matrimonial que parecía demasiado grande sin Margarita a mi lado, mirando el techo donde una mancha de humedad formaba la silueta de un pájaro con las alas desplegadas. Margarita siempre dijo que la mandaría reparar. Nunca lo hizo. Los recuerdos vinieron en oleadas, del tipo que no puedes controlar. Me cayeron encima como lluvia fría al amanecer. Conocí a Margarita en 1983, en una fiesta de graduación. Yo tenía 25 años y cursaba tercer año de contabilidad, el primero de mi familia en acceder a estudios superiores. Mi madre hacía arreglos de costura para pagar mi colegiatura. Mi padre murió cuando tenía 12 años, dejando solo deudas y un reloj de oro que mi madre nunca se quitó. Margarita comenzaba en bienes raíces. Tenía un Tsuru viejo y oxidado, 3 vestidos remendados y una ambición que no cabía en su pecho. Me miró a través de la pista de baile atestada y dijo la cosa más audaz que jamás había escuchado. Te vas a casar conmigo. Todavía no lo sabes, pero lo harás. Y lo hice. 6 meses después, ceremonia sencilla en la iglesia de San Agustín, con pastel de un piso y vestido prestado de su prima. Mi madre lloró de alegría. Lo lograste, hijo. Atrapaste una mujer trabajadora. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, es que abandoné mis estudios 2 semanas antes de la boda. Margarita había conseguido un terreno en sociedad con otro inversionista. Iba a construir su primer edificio. Necesitaba ayuda con el papeleo, los cálculos, los planos arquitectónicos básicos. Solo mientras arranca el proyecto, Tomás. Después podrás retomar tus estudios. Nunca los retomé. 3 meses después de la boda supe que Margarita estaba embarazada de Diego. Abrió una botella de vino barato y brindó por el hombre de la casa. Nunca se le ocurrió que podría ser niña. No lo fue. Diego llegó de 3 kilos, rojo y chillando, llorando cada noche como si estuviera furioso por haber nacido. El primer proyecto inmobiliario de Margarita fue un fracaso. Su socio desapareció con el dinero, dejando solo deudas y una demanda laboral. Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina, con Diego de 3 meses en brazos, dándole el biberón mientras veía a mi esposa llorar, sentada en el suelo de la sala vacía.
Habíamos vendido los muebles para pagar abogados. Fracasé, Tomás. Soy una fracasada. Pude haber estado de acuerdo, pude haber regresado con mi madre, pedir ayuda, retomar mis estudios, pero miré a esa mujer quebrada en el piso y tomé la decisión que definiría los siguientes 40 años de mi vida. Levántate, no fracasaste, tropezaste. Ahora levántate y vuelve a empezar. Y se levantó, con mi apoyo, con el dinero que había guardado en secreto, con las joyas de mi abuela que vendí sin decirle a nadie. Logramos pagar las deudas más urgentes. Margarita empezó de nuevo, esta vez sola. Terrenos pequeños, casas accesibles, márgenes ajustados. Yo me hice cargo de Diego, de la casa, de las facturas, de los impuestos. Hacía las tablas a mano. Revisaba cada factura, negociaba plazos de pago con proveedores, usando esa voz suave que desarma a hombres acostumbrados a gritar. Cuando Diego entró a la escuela, empecé a trabajar en serio. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar las comidas. Dejaba al niño en la escuela a las 7. Pasaba el día en la oficina improvisada que instalamos en el cuarto de visitas. Recogía a Diego a las 5 de la tarde, preparaba la cena, ayudaba con las tareas, lo acostaba. Y cuando finalmente me acostaba, Margarita llegaba oliendo a cerveza y agotamiento, queriendo hablar de proyectos. Quizá dormí bien unas 10 veces en esos primeros 10 años. El primer gran giro llegó en 1000. Margarita consiguió financiamiento para construir un edificio de 8 pisos. Sería el proyecto más grande hasta entonces. Pero a mitad de construcción, el contratista se declaró en quiebra, la mitad del edificio terminada, la mitad de los compradores queriendo retirarse, el banco amenazando con embargar. Recuerdo estar sentado en esa misma mesa de cocina. Diego tenía 12 años, jugando videojuegos en su cuarto, cuando Margarita dijo, «Se acabó, Tomás, voy a tener que declarar bancarrota». Yo tenía 37 años. Mi cabello empezaba a encanecer, las manos maltratadas de lavar platos y ropa. Sin título, sin carrera, sin dinero propio. Solo una alianza en el dedo y un hijo que empezaba a mirarme con el mismo desdén que veía en los ojos de su madre. Pero no dejé que Margarita se rindiera. Llamé a cada comprador, 32 llamadas. Expliqué la situación. Prometí que terminaríamos. Pedí solo 6 meses más. 28 aceptaron. 4 se retiraron, pero encontramos nuevos compradores. Fui al banco solo. Puse la casa en garantía sin decirle a Margarita. Conseguí una prórroga y un préstamo adicional. Ese edificio se entregó tarde por los pelos, con noches en vela, pero se entregó, y la ganancia, 3 millones de pesos en ese entonces, una fortuna, permitió a Margarita despegar. Finalmente, esa noche me agradeció, me llevó a cenar a un restaurante elegante de Polanco, sostuvo mi mano sobre la mesa y dijo, «Eres el fundamento de todo, Tomás. Sin ti no soy nada». Le creí como un imbécil enamorado. Le creí, pero Diego escuchaba. Tenía 14 años y oyó a su madre decir eso. ¿Y sabes qué dijo en el camino de regreso? «Mamá exageró, ¿verdad, papá? Tú solo te quedas en casa. Ella es la que trabaja de verdad». Margarita rió, despeinó el cabello del niño y dijo, «Listillo, no me defendió, no lo corrigió, solo río». Ahí, en ese auto regresando del restaurante, comprendí. No importaba cuánto hiciera, cuánto diera, siempre sería invisible. El hombre en segundo plano, el que mantiene todo unido pero no brilla. ¿Reconoces esta historia? Has sido el invisible en tu propia casa. Deja tu comentario y suscríbete, porque lo que viene te va a romper el corazón y luego te va a hacer aplaudir de pie. Los años siguientes fueron una escalada. Margarita construyó más edificios, compró más terrenos, abrió una empresa de desarrollo inmobiliario. El dinero comenzó a fluir y entre más entraba, menos estaba en casa. Juntas, cenas de negocios, viajes a conferencias. Yo me quedé ocupándome de Diego, que se volvía más arrogante día tras día, ocupándome de una casa que se hacía más grande y más vacía, ocupándome de una soledad que ningún mueble costoso podía llenar. Cuando Diego cumplió 18, anunció que estudiaría administración de empresas. Margarita celebró, ya planeando que su hijo se hiciera cargo del negocio.
Cuando sugerí que estudiara arquitectura, mi sueño no realizado, Diego me miró con lástima. La arquitectura es para artistas, papá. Los hombres de verdad hacen negocios. Y Margarita asintió con la cabeza. Mi hijo se graduó, se integró a la empresa de su madre, conoció a Beatriz en una fiesta de egresados. Ella trabajaba en relaciones públicas, toda arreglada, toda calculada, se casaron rápido. Margarita pagó la boda. 300 invitados, bufete de mariscos, luna de miel en las Seychelles. No me consultaron nada, solo pagué las facturas, organicé a los proveedores, elegí las flores. En la recepción, durante el discurso, Diego agradeció a su madre por todo lo que era. No mencionó mi nombre. Esa noche lo comprendí. Había criado un monstruo, o mejor dicho, dejé que Margarita criara un monstruo mientras yo alimentaba la bestia con mi silencio. Y ahora, 40 años después, acostado en esa cama vacía mirando el pájaro de la mancha de agua en el techo, me preguntaba, ¿qué vale una vida dedicada? 300.000 según el testamento. Pero algo me decía que Margarita, al final, había visto su error. 3 meses antes de morir, había visto quién era realmente su hijo. Y había hecho algo. Solo tenía que descubrir qué. El equipo de peritos llegó el martes por la mañana, exactamente a las 9. 3 hombres con batas blancas y tabletas, acompañados de Diego y Beatriz, que entraron a mi casa como invasores educados. Yo tomaba café en la cocina cuando escuché una llave girar en la cerradura. Mi llave, la que le había dado a Diego hace años para emergencias. Nunca la había usado hasta ahora, y ahora la usaba sin siquiera tocar el timbre. «Buenos días, papá». Su voz resonó en el pasillo con esa falsa alegría de vendedores a domicilio. Traje a los peritos de los que te hablé. No era una visita, era una invasión territorial. Me levanté lentamente de la mesa, alisando el delantal que usaba desde los 90, cuadros azules desteñidos con un parche en el bolsillo que yo mismo cosí. Fui a la sala y encontré a los 3 hombres ya midiendo paredes, fotografiando muebles, anotando cifras que no podía comprender. Nogal macizo, herrajes originales, estilo colonial mexicano. Uno de ellos, el mayor con bigote gris, hablaba mientras pasaba la mano sobre el trinchero que perteneció a mi bisabuela. Excelente estado. El mercado de antigüedades paga bien por piezas como esta. Beatriz estaba sentada en mi sofá, deslizando su teléfono, piernas cruzadas como si estuviera en su casa. Traía un conjunto deportivo de terciopelo, del tipo que cuesta más que todo mi sueldo de cuando ayudaba a Margarita. «Papá, no te molesta si tomo jugo del refri, ¿verdad?». No esperó respuesta. Se levantó y fue directo a la cocina, abriendo alacenas, hurgando como si buscara algo más allá del jugo. Diego me atrajo al rincón de la sala, lejos de los peritos. «Papá, mantén la calma. Solo están catalogando. No nos llevamos nada hoy». El tono era condescendiente, del tipo que usas con un niño necio. «Pero tienes que entender, mamá me dejó la sucesión. Estos muebles, estas antigüedades, forman parte de la sucesión. Estos muebles pertenecían a mi familia». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. El trinchero era de mi abuela Edith, el aparador era de mi bisabuela Clara, la lámpara, y mamá pagó la renovación de esta casa cuando se casaron. Diego interrumpió. «Técnicamente, todo aquí fue adquirido durante el matrimonio, lo que significa bienes mancomunados. Y como ella fue la principal contribuyente». Dejó la frase suspendida como si el resto fuera demasiado obvio para explicarlo. Contribuyente. Esa palabra otra vez, como si 42 años sosteniendo todo no contara como contribución. El perito del bigote se acercó, sosteniendo el trinchero de cerezo con reverencia casi religiosa. «Señor, esta pieza es rara. Cerezo mexicano, probablemente años 40, herrajes originales, manijas de bronce, está valuada en al menos 160.000 pesos en subastas especializadas. 160.000. Mi abuela Edith recibió ese trinchero como regalo de bodas. Mi madre guardaba servilletas bordadas a mano adentro. Yo guardaba fotografías familiares en un cajón secreto que solo yo conocía. Maravilloso». Diego aplaudió frotándose las manos como quien cierra un buen trato. «Anótenlo. Ese va a Sotheby's».
Mi abuelo, que fue carpintero y murió sin saber leer, iba a tener los muebles que construyó con sus propias manos vendidos en una casa de subastas internacionales. Y esta lámpara. Otro perito señaló la lámpara de cristal de Bohemia del comedor. Cristal de Bohemia, auténtica, 120 años, 15 pendientes originales. Valor estimado entre 120 y 200.000 pesos según el comprador. Mi madre ahorró durante 3 años para comprar esa lámpara. Era su sueño tener algo fino en la casa. Murió sin jamás cenar debajo de ella. Falleció 2 meses antes de la instalación. Yo encendía esa lámpara cada domingo y fingía que ella estaba ahí sentada al final de la mesa, sonriente y orgullosa. Esa también. Beatriz apareció con un vaso de jugo de naranja, dando su opinión como si tuviera derecho. Te vamos a comprar una lámpara moderna, papá. LED, ahorradora de energía, mucho más práctica, eficiente, moderna, palabras que borran la historia. Los peritos continuaron por la casa como hormigas catalogando una colonia. Fotografiaron la cómoda del cuarto, de madera pintada, que mi padre regaló a mi madre como obsequio de bodas. Midieron el espejo veneciano del pasillo, herencia de una tía que nunca conocí pero de quien mi madre contaba historias cada vez que pasábamos frente a él. Hasta tasaron el reloj de pared de la cocina, ese de péndulo que marcaba las horas con sonido metálico que me calmaba durante las noches en vela. Todo esto debería generar fácilmente 1.200.000, el perito principal anunció después de 2 horas de inventario. Mercado garantizado. La gente paga caro por los recuerdos sentimentales de otros. Los recuerdos sentimentales de otros. Como si los míos no valieran nada. Diego firmó los papeles de evaluación con una pluma Montblanc, otra compra reciente con el dinero de su madre muerta. Guardó las copias en su maletín ejecutivo y se volvió hacia mí con una sonrisa que pretendía parecer tranquilizadora, pero que solo parecía depredadora. Papá, la próxima semana envío un camión a recoger las piezas. Te dejo los muebles básicos, cama, sofá, mesa, lo esencial. Me tocó el hombro y me costó todo mi autocontrol no retroceder. Y con el dinero de la venta, depositaré 20.000 pesos mensuales en tu cuenta, además de los 300.000 que mamá dejó. ¿Ves? Te va a sobrar dinero. 20.000 pesos al mes, iba a vender 1.200.000 de recuerdos y darme 20.000 mensuales de limosna. Y hay otra cosa. Beatriz se acercó sosteniendo un portarretratos de plata del estante. Era nuestra foto de bodas. Margarita y yo, jóvenes y sonrientes, llenos de futuro por delante. Esto es plata maciza, papá. Debe valer unos 30.000. Comenzó a sacar la foto del marco. Algo en mí se quebró. No, mi voz salió baja pero firme, como concreto armado. Beatriz se detuvo, la foto todavía en su mano, mirándome con sorpresa, como si no esperara que un mueble hablara. ¿Cómo que no, papá? Diego frunció el ceño. No se llevan eso. Arranqué el portarretratos de las manos de Beatriz con un gesto rápido que me sorprendió a mí mismo. Ni el trinchero de mi abuela Edith, ni la lámpara de mi madre, nada que lleve la historia de mi familia. Papá, estás siendo irracional, irracional. Mi voz se elevó por primera vez en 42 años de matrimonio y 20 de viudez anticipada. Irracionales que ustedes dos entren a mi casa sin permiso. Irracionales que inventen que tienen derechos sobre cosas que son mías por herencia de sangre, no por papel notariado. El silencio que cayó fue pesado como plomo fundido. Los peritos intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos comenzó a guardar su tableta, señalando que quería irse lo más rápido posible. Diego dio un paso adelante, mandíbula apretada, ojos entrecerrados. Reconocí esa expresión. Era la misma que hacía Margarita cuando la contrariaban, la misma que precedía gritos, puños sobre la mesa, puertas azotadas. «Me vas a obedecer», habló lentamente, cada palabra pesando 1 tonelada. «Porque soy el propietario de esta herencia. Y si no cooperas, tengo muy buenos abogados que probarán en un tribunal que estos muebles forman parte de la sucesión de mamá. Entonces pruébalo». Escuché mi propia voz, pero parecía venir de otra persona, una persona cansada de ser pisoteada. «Ve al tribunal. Trae a tus abogados.
pero hasta entonces nada sale de esta casa sin mi autorización, y no la autorizo. Beatriz resopló, poniendo los ojos en blanco. Diego, vámonos. Deja a tu padre con su apego enfermizo a sus cachivaches. Vamos a arreglarlo con el licenciado Durán. Se fueron así, azotando la puerta. Los peritos los siguieron rápidamente, aliviados de escapar del campo de batalla. Me quedé solo en la sala, sosteniendo todavía el portarretratos de plata, temblando de pies a cabeza, no de miedo, de rabia. 42 años tragando insultos, aceptando migajas, siendo el hombre ejemplar que nunca se quejaba. Pero había un límite, y acababa de cruzarlo. Esa misma tarde, doña Cuca apareció en mi puerta con un termo de café, y esa determinación de alguien que no acepta un no como respuesta. Tenía 70 años, cabello blanco corto, lentes de armazón rojo y una postura erguida que desafiaba la gravedad y el tiempo. Vi el circo que armaron aquí esta mañana. Entró sin ceremonia, fue directo a la cocina y sirvió 2 tazas de café. 3 hombres con batas blancas. Tu hijo que se fue con cara de quien mordió un limón. Cuéntame. Y le conté todo. Los peritos, los muebles, la humillación de ver mi propia historia valuada como mercancía de baratillo. Doña Cuca escuchó en un silencio absoluto, asintiendo en los momentos correctos, sus ojos alertas detrás de sus gruesos cristales. Cuando terminé, se quitó los lentes, los limpió con el dobladillo de su blusa, un hábito que ya sabía significaba que procesaba información importante, y me clavó la mirada con seriedad. Tomás, hay algo muy turbio en toda esta historia, muy turbio. Tamborileó los dedos sobre la mesa, reflexionando. Fui abogada especializada en derecho familiar durante 40 años. Lo vi todo. Cónyuges ocultando activos, hijos falsificando testamentos, parejas manipuladas. Pero esto, me señaló con el dedo, esto huele a coerción y abuso financiero, pero el testamento fue leído por el licenciado Durán. Es legítimo, fue leído, no dije que se leyera completo. Doña Cuca se levantó, comenzó a caminar por la cocina como hacía antes en los tribunales, cuando construía un razonamiento. Dime algo, tu esposa era el tipo de mujer que dejaría a su marido de 42 años en la calle, así como así. Reflexioné, Margarita era muchas cosas, ausente, adicta al trabajo, a veces insensible, pero completamente injusta. No, ella sabía cuánto sacrifiqué. Lo dijo esa noche después de que salvé el proyecto inmobiliario. Eres el fundamento de todo. Entonces, ¿por qué te dejaría solo 300.000? Doña Cuca golpeó la mesa, haciendo tintinear las tazas. No tiene sentido, a menos que haya algo más en ese testamento, una cláusula condicional, una segunda página, un anexo que el licenciado Durán no leyó frente a tu hijo. Mi corazón se aceleró. La frase que el notario dijo en el pasillo regresó como un rayo. No firme nada sin hablar conmigo primero. Nada. Él me dijo que no firmara nada. Murmuré, más para mí que para doña Cuca. ¿Quién dijo eso? El licenciado Durán. Después de la lectura del testamento, me llevó aparte al pasillo y me dijo que no firmara nada sin hablar con él primero. Doña Cuca aplaudió una vez, fuerte, como alguien que acaba de resolver un acertijo. Ahí está, lo sabía. Agarró mi mano con esa fuerza sorprendente de alguien que pasó una vida cerrando tratos y desenmascarando mentiras. Tomás, ese hombre sabe algo que tú no sabes. Y tu hijo tampoco. Por eso la insistencia en hacerte firmar papeles, vender la casa, meterte en un departamento. Quieren neutralizarte antes de que descubras. ¿Descubrir qué? Eso solo lo sabremos hablando con el licenciado Durán. Ahora, doña Cuca ya tomaba el teléfono. Intenté protestar, decir que era tarde, que podíamos esperar hasta mañana. Pero doña Cuca no era mujer que esperaba cuando olía injusticia. Llamó al despacho, se presentó como licenciada Refugio Delgado, asesora legal del señor Tomás Morales, una media verdad que transformó en hecho establecido, y exigió una reunión urgente. 20 minutos después, estábamos en su auto, ese Tsuru 2012, impecablemente mantenido, rumbo a Polanco. El despacho del licenciado Durán estaba casi vacío a las 6 de la tarde.
La secretaria ya se había ido, pero él nos esperaba personalmente en la puerta. Saco sobre el hombro, corbata aflojada, la mirada de alguien que pasó todo el día en audiencias agotadoras. «Señor Morales», me estrechó la mano con ambas manos, un gesto que transmitía urgencia e inquietud. Esperaba que viniera. «Pasen, por favor». Saludó a doña Cuca con el respeto de quien reconoce a una colega en la profesión. Nos condujo a la sala de juntas, cerró la puerta cuidadosamente, y antes de sentarse verificó que las ventanas estuvieran bien cerradas, como si estuviera a punto de revelar un secreto de Estado. «Señor Morales, voy a ser directo porque no tenemos tiempo que perder». El licenciado Durán abrió un cajón cerrado con llave de donde sacó una carpeta sellada con sello notarial. Su esposa vino a verme 3 meses antes de su muerte. Descubrió algo sobre su hijo, algo grave. Sentí el aire abandonar mis pulmones. ¿Qué descubrió? El licenciado abrió la carpeta con movimientos precisos. Adentro había documentos, estados de cuenta bancarios, copias de contratos. Y Dios mío, fotografías. Diego ha estado desviando dinero de la empresa durante al menos 5 años. Extendió los documentos sobre la mesa como un detective presentando evidencias de un crimen. Contratos falsos con proveedores fantasma, facturas falsificadas, transferencias a cuentas pantalla. Él solo ha desviado aproximadamente 160 millones de pesos. 160 millones. Doña Cuca tomó uno de los estados de cuenta, pasó el dedo por la línea de cifras y silbó bajo. «Esto es criminal. Desvío de fondos, falsificación de documentos, lavado de dinero». Exactamente. El licenciado Durán se quitó los lentes, se frotó los ojos cansados. Margarita estaba devastada cuando lo descubrió. Contrató un auditor independiente y confirmó todo. Pensó en denunciarlo, pero no pudo. Era su hijo, su único hijo. Entonces, ¿qué hizo? Mi voz salió temblorosa. Modificó el testamento. El licenciado tomó un sobre sellado de la carpeta. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra temblorosa de Margarita, esa escritura que se había deteriorado en sus últimos meses, pero que seguía siendo suya. No solo un testamento simple, creó una cláusula condicional, inteligente, muy inteligente. Doña Cuca se inclinó hacia adelante, en modo estratega legal. ¿Qué tipo de cláusula? Una cláusula de comportamiento. El licenciado Durán abrió el sobre, revelando 2 páginas mecanografiadas. En la primera lectura, solo leí la primera página, la que dejaba 300.000 a don Tomás y el resto a Diego. Pero hay una segunda página, una página que solo puede leerse si se cumplen ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Pregunté, apenas pudiendo respirar. La cláusula dice esto. El licenciado ajustó sus lentes y leyó. Si mi hijo Diego Augusto Morales demuestra en los 30 días siguientes a mi fallecimiento un comportamiento indigno, irrespetuoso o abusivo hacia su padre Tomás Jacobo Morales, documentado mediante testimonio del albacea testamentario, la totalidad de la herencia será revertida hacia él, con solo la suma simbólica de 300.000 pesos yendo a mi hijo. La misma cantidad que inicialmente atribuí a su padre. El silencio que cayó sobre esa sala fue tan pesado que podía escuchar mi propio corazón latir de manera desordenada. Margarita hizo eso. Apenas pude formar las palabras. Lo hizo. Y me nombró albacea testamentario con poderes para documentar el comportamiento de Diego durante ese periodo de 30 días. Cámaras, grabaciones, testigos, todo es válido. No, el licenciado Durán deslizó un pequeño aparato sobre la mesa, una grabadora digital. Lo grabé todo. La lectura del testamento donde se burló de usted, la reunión de hoy con los peritos que invadieron su casa. Doña Cuca tomó la grabadora, ojos brillantes con esa satisfacción de una abogada que acaba de encontrar la prueba definitiva. ¿Cuántos días han pasado? 23. El licenciado Durán me miró con intensidad. Quedan 7 días, señor Morales. 7 días para documentar el carácter de su hijo. Reunió los documentos, y según lo que he visto hasta ahora, cerró la carpeta con gesto definitivo. Creo que ya tenemos más que suficiente material. Miré esa carpeta, adentro estaba la redención.
La prueba de que no era invisible, de que mi sacrificio no fue en vano, de que Margarita al final vio la verdad, pero también estaba la condena de mi hijo, y por mucho que lo mereciera, por mucho que me hubiera humillado y faltado al respeto, seguía siendo mi hijo, y eso dolía más de lo que cualquier herencia podría curar. ¿Qué harías tú? ¿Perdonarías a tu hijo o aplicarías la justicia? Comenta y suscríbete porque los próximos 7 días van a cambiar todo. Doña Cuca preparó té cuando regresamos. Dijo que era para calmar los nervios, pero creo que era más por tener algo concreto que hacer mientras yo digería la bomba que acababa de explotar en mi vida. Me senté en esa misma silla de cocina donde había tomado café 1000 mañanas seguidas, donde ayudé a Diego con sus tareas, donde lloré en secreto cuando Margarita olvidaba mi cumpleaños. Y ahora descubría que al final ella intentó repararlo todo, o destruirlo todo según el ángulo. Tienes que entender algo, Tomás. Doña Cuca colocó la taza caliente entre mis manos. Margarita no hizo esto por crueldad, lo hizo por justicia, y más importante, te dio el poder de elegir. ¿Qué elección? ¿Dejar a mi hijo en la miseria? 300,000 pesos no es miseria, es una lección. Acercó su silla a la mía, sostuvo mi rostro con ambas manos, obligándome a mirarla. Escucha con atención lo que voy a decirte porque es importante. Tú no destruyes a tu hijo. Él se destruyó solo cuando eligió robar a su madre, humillar a su padre y pensar que saldría bien librado. Pero es mi hijo, y tú eres su padre, no su tapete. La voz de Doña Cuca era firme pero bondadosa. Ser padre no es aceptar abusos. Ser padre no es permitir que tu hijo se convierta en un monstruo sin consecuencias. A veces, la mayor prueba de amor es dejar que alguien caiga para que aprenda a levantarse solo. Bebí el té en silencio, sintiendo el líquido caliente descender y calentar el vacío helado que se había instalado en mi pecho. Doña Cuca tenía razón, yo sabía que tenía razón, pero saber no hacía la decisión menos dolorosa. El licenciado Durán dijo que quedan 7 días, hablé más para mí mismo. 7 días antes de que se active la cláusula. ¿Qué pasa si descubren? No descubrirán. Doña Cuca cruzó los brazos, modo estratega activado. Vas a actuar con normalidad. Si Diego llama, contesta. Si se presenta aquí, recíbelo. Déjalo que siga ahorcándose con su propia cuerda. No sé si puedo fingir. No tienes que fingir. Solo sé tú mismo, el hombre que sobrevivió 42 años de invisibilidad sin perder su dignidad. Doña Cuca me apretó la mano. Si en algún momento flaqueas, llámame. No importa la hora. Se quedó a dormir en el cuarto de visitas esa noche. Dijo que era porque era muy tarde para manejar, pero yo sabía que era para hacerme compañía, para asegurarse de que no me derrumbaría solo con el peso de esta verdad. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Diego llamó 2 veces, una para decir que había arreglado lo de los muebles con el notario y que no tenía que preocuparme. Otra para avisarme que encontró un departamento perfecto para mí en una residencia para personas mayores. Tiene sala de juegos, papá, y talleres de manualidades. Te va a encantar. Manualidades, como si fuera un viejo senil solo bueno para pasar el tiempo con las manos. Tragué mi rabia, le agradecí educadamente y colgué. Doña Cuca, que estaba a mi lado, tomó notas en una libreta pequeña. Día 25. Hijo intenta coaccionar al padre a aceptar departamento no deseado. El jueves, Beatriz se presentó sin avisar. Trajo folletos de establecimientos de alojamiento para personas mayores dependientes de lujo, y una sonrisa tan falsa como sus uñas de gel. Papá, mira qué bonito. Alberca climatizada, enfermera las 24 horas, sala de tele con cable. Extendió los folletos sobre la mesa como quien presenta opciones de vacaciones. Y lo mejor, Diego ya pagó el primer mes. Puedes mudarte la próxima semana. No voy a ningún lado, Beatriz. Mantuve mi voz calmada pero firme. Ella parpadeó, confundida, como si no procesara la posibilidad de recibir un no. Pero papá, ya cerramos el trato. Vas a perder el depósito si no vas. Entonces piérdanlo. Regresé a lavar los trastes, dándole deliberadamente la espalda. No pedí, no autoricé y no iré.
Sentí su rabia irradiar contra mi espalda. Se quedó ahí unos segundos, respirando pesadamente, antes de recoger los folletos con gesto brusco. Eres un malagradecido. Diego solo quiere lo mejor para ti, y tú con tu terquedad ridícula. Su voz subió una octava. Pero bueno, cuando te caigas solo en esta casa vieja y te quedes tirado días sin que nadie te ayude, no vengas a llorar. Azotó la puerta tan fuerte que el reloj de pared se detuvo unos segundos antes de volver a funcionar. Doña Cuca, que había escuchado todo desde el cuarto, apareció con su teléfono en mano, grabado. Amenaza velada, coerción psicológica, intento de abandono de persona mayor. Sonrió con satisfacción oscura. Al licenciado Durán le va a encantar esto. El sábado, 3 días antes de la fecha límite, Diego apareció con papeles, muchos papeles. Eran poderes notariales, autorizaciones, transferencias de propiedades. Todo disfrazado en lenguaje jurídico complicado que una persona común no entendería. Papá, necesito que firmes esto. Solo es papeleo de inventario. Colocó los documentos frente a mí, ofreciendo una pluma cara. El licenciado Durán los mandó, cosas de Hacienda, ya sabes cómo es. Tomé los papeles, leí lentamente cada línea, cada párrafo. Y ahí, escondido en la página 3 bajo el título inocente, Cesión de derechos sucesorios, estaba la trampa. Iba a renunciar a toda pretensión futura sobre la sucesión de Margarita. El licenciado Durán mandó esto. Miré a Diego a los ojos. Sí, le hablé ayer. Una mentira. El licenciado Durán me había llamado anoche para decir que Diego intentó hacer cita, pero él inventó una excusa de viaje de trabajo. Voy a leerlo con cuidado, y luego firmo. Guardé los papeles. Papá, es urgente. Tiene que entregarse hoy para presentarse el lunes. Entonces tendrá que esperar hasta el lunes. Cerré la carpeta, crucé los brazos. No firmo nada sin leerlo correctamente. Vi su mandíbula trabarse, sus fosas nasales dilatarse, sus ojos oscurecerse de esa forma que Margarita tenía cuando la contrariaban. Me estás desafiando. Su voz salió baja, peligrosa. Estoy ejerciendo mi derecho de leer lo que firmo. ¿Sabes cuál es tu problema? Diego se levantó bruscamente, la silla raspando el piso. Nunca supiste tu lugar. Siempre creíste tener derecho a opinar, a decidir, a tener voz, pero la verdad es que siempre fuiste solo eso, el esposo de Margarita, y ahora que ella murió, no eres nada. Cada palabra era una bofetada precisa. Nada, repitió, saboreando la crueldad. ¿Crees que construiste algo, que ayudaste en algo? Eras el mayordomo del hogar de lujo, papá, el que cocinaba, limpiaba y se callaba mientras los hombres de verdad traían el dinero. Me quedé inmóvil. Incluso doña Cuca, que había bajado cuando escuchó la discusión, no se atrevió a intervenir. Entonces te lo voy a decir de una forma que hasta tú puedas entender. Diego se inclinó cerca de mi rostro. O firmas esos papeles o te demando por obstrucción a sucesión. Y créeme, tengo muy buenos abogados. Abogados que probarán que no tienes capacidad mental para manejar activos. Te harán poner bajo tutela a la fuerza si es necesario. Se inclinó aún más cerca. Vas a terminar tus días babeando en un asilo de tercera categoría, bajo medicación controlada, viendo telenovelas. Eso es lo que quieres. El silencio que siguió era filoso como vidrio roto. Entonces, por primera vez en 67 años, sonreí frente a una amenaza. Sonreí porque sabía lo que él no sabía. Sonreí porque solo faltaban 3 días. Sonreí porque cada palabra de ese discurso estaba siendo grabada por el dispositivo que el licenciado Durán había instalado discretamente en la lámpara de la sala. Sabes, Diego, mi voz salió calmada, casi suave. Tienes toda la razón. Nunca supe mi lugar porque mi lugar nunca estuvo bajo los pies de nadie. Tomé los papeles y los rompí lentamente, uno por uno. Ahora sal de mi casa y no regreses hasta que hayas aprendido que el respeto no se hereda, se gana. Diego salió de mi casa ese sábado con un odio tan palpable que podía saborear lo amargo en el aire. No azotó la puerta esta vez. Solo se fue en silencio. Y ese silencio era mucho más aterrador que cualquier grito. Beatriz lo esperaba en el auto, mirando su teléfono. Vi por la ventana cuando subió, golpeó el volante 2 veces y arrancó a toda velocidad, las llantas chillando sobre el asfalto.
Ella miró hacia mi casa, y aún de lejos pude ver la sonrisa. No era sonrisa de victoria, era sonrisa de alguien preparando algo. Regresarán. Doña Cuca estaba a mi lado, viendo el auto desaparecer en la esquina. Y regresarán con todo, lo sé. 3 días restantes, Tomás. 3 días antes de que se cumpla el plazo de la cláusula. ¿Puedes aguantar? Miré a esta mujer que apenas conocía desde hacía 2 semanas y que ahora era mi única verdadera aliada en esta guerra silenciosa. Doña Cuca había encendido una luz en un pasillo que creía terminaba en oscuridad total. Aguantaré. Mi voz salió más firme de lo que sentía. Porque no tengo opción, pero en realidad por primera vez en mucho tiempo sí tenía opción, y elegía no doblarme. Esa misma noche, el licenciado Durán apareció discretamente por la puerta trasera. Trajo una laptop y una expresión seria que hacía que su rostro pareciera escena de un crimen familiar. «Señor Morales, necesito que vea esto». Abrió la computadora sobre la mesa de la cocina, ajustó sus lentes y presionó reproducir. La pantalla mostraba mi sala, ángulo discreto capturado por la cámara oculta en la lámpara, y ahí estaba Diego en alta definición, diciendo cada palabra venenosa que había escupido horas antes. «Eras el mayordomo del hogar de lujo, papá, el que cocinaba, limpiaba y se callaba mientras los hombres de verdad traían el dinero». Escucharlo por segunda vez no dolía menos, pero esta vez había una capa de distancia, como si viera la historia de otra persona, un hombre que fue humillado demasiado tiempo. También tengo grabaciones de la lectura del testamento, de la reunión con los peritos, de la visita de Beatriz con los folletos de asilos. El licenciado Durán deslizó sus dedos sobre el trackpad, mostrando carpeta tras carpeta de archivos de audio y video. 27 días de documentación, 27 días de su hijo probando exactamente el tipo de carácter que su esposa temía que tuviera. Margarita sabía, no era pregunta, era dolorosa comprensión. Ella sabía qué era Diego realmente, sabía. El licenciado cerró la laptop cuidadosamente, como quien cierra un ataúd. Los desvíos financieros fueron la gota que derramó el vaso. Pero Margarita observaba el comportamiento de su hijo desde hacía años, la arrogancia, el desprecio, la falta de empatía. Me dijo algo que nunca olvidaré: «Licenciado Durán, crié un monstruo y ahora debo asegurarme de que ese monstruo no destruya a la única persona que siempre estuvo a mi lado». Las lágrimas vinieron sin pedir permiso. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de validación. De finalmente ser visto por alguien que importaba. Doña Cuca apretó mi hombro fuerte. 3 días restantes. El licenciado Durán guardó la laptop en su bolso. El lunes se habrán cumplido 30 días desde la muerte de Margarita. Convoqué una nueva reunión en el despacho para lectura complementaria del testamento. Diego no sabe de qué se trata, pero vendrá. Envié la citación oficial por medio de actuario. No tiene opción. Y si sospecha, no vendrá. El notario se permitió una sonrisa discreta. Él piensa que esta reunión es para que usted finalmente firme las renuncias a la herencia. Se lo di a entender en la citación. Llegará confiado, victorioso, y saldrá destruido. Doña Cuca completó sin una pizca de piedad en la voz. El domingo, la víspera de la reunión final, la casa estaba extrañamente calmada. Ni Diego ni Beatriz hicieron contacto, ni llamada, ni visita sorpresa, nada. Era el silencio antes de la tormenta, y podía sentir la electricidad en el aire. Pasé el día ordenando la casa, no porque la necesitara, la casa estaba impecable, sino porque necesitaba hacer algo con las manos para no volverme loco de ansiedad. Estaba puliendo el trinchero de mi abuela Edith por 3ª vez cuando comprendí que no solo limpiaba madera, me estaba despidiendo. Porque sin importar lo que pasara mañana, nada volvería a ser igual. O perdería a mi hijo definitivamente, o él aprendería una lección tan dura que quizá nunca me perdonaría por aplicarla. ¿Qué sería peor? Esa noche doña Cuca insistió en que comiera algo. Preparó sopa de verduras, la colocó frente a mí con esa autoridad de quien no acepta discusión. «Debes estar fuerte mañana». Se sentó frente a la mesa, ojos cansados pero determinados. «Va a ser duro, Tomás, muy duro.
Ver a tu hijo derrumbarse frente a tus ojos no es fácil, incluso cuando lo merece. ¿Crees que hago lo correcto? La pregunta salió pequeña, vulnerable. Doña Cuca no respondió inmediatamente. Tomó un sorbo de agua, miró por la ventana de la cocina donde la luna llena iluminaba el jardín y finalmente me miró con esa sabiduría de quien enfrentó muchas batallas. Lo correcto rara vez es lo fácil. Tu esposa te dio una opción, pero también te dio una responsabilidad. Enseñarle a tu hijo que los actos tienen consecuencias, que no se puede pasar la vida faltando al respeto a quienes te aman y esperar salir bien librado. Extendió su mano a través de la mesa, cubrió la mía. No estás castigando a tu hijo, Tomás, estás salvando lo que queda de su humanidad. Si es que queda algo, dormí poco esa noche, me quedé acostado mirando el techo, esa mancha de humedad en forma de pájaro que Margarita nunca mandó reparar. Y de repente lo comprendí. No la reparó a propósito. Ese pájaro era recordatorio silencioso de que algunas cosas no necesitan repararse. Algunas cosas hay que aprender a vivir con ellas, o dejarlas atrás. A las 6 de la mañana del lunes me levanté, me bañé y elegí mi ropa cuidadosamente, nada de negro. Ya había usado suficiente negro en el funeral. Elegí un traje azul marino que compré hace años y nunca tuve el valor de usar. Margarita había dicho que el azul marino era color de hombre importante. Hoy sería un hombre importante. Doña Cuca me llevó al despacho del licenciado Durán. Ninguno habló durante el trayecto. No había nada que decir que no se hubiera dicho ya. Solo sostuve firmemente la correa de mi bolso, respirando profundo en cada semáforo, preparándome para el momento que definiría el resto de mi vida. El auto de Diego ya estaba en el estacionamiento cuando llegamos. Un Mercedes negro flamante que compró la semana anterior, pagado con el dinero de su madre muerta. Estaba parado en la entrada del edificio, mirando su reloj con impaciencia, Beatriz a su lado, mascando chicle, aburrida. Cuando me vieron bajar del auto, Diego sonrió, una sonrisa amplia, confiada, de alguien que piensa haber ganado. «Buenos días, papá, veo que finalmente decidiste ser razonable». No respondí, solo caminé hacia la entrada con Doña Cuca a mi lado como guardaespaldas emocional. El licenciado Durán nos esperaba en el vestíbulo, rostro neutro, profesional. «Buenos días a todos, suban por favor, tenemos mucho que discutir». En el elevador, Diego silbaba suavemente. Beatriz miraba sus uñas. Yo solo contaba los pisos. 1, 2, 3, cada piso era un paso más hacia la verdad. 4, 5, 6, cada número en el panel era un latido de mi corazón desbocado. 7, 8, 9, 10, 11 y finalmente 12. Las puertas se abrieron al pasillo que conducía al despacho donde mi vida iba a redefinirse, donde mi hijo aprendería que subestimar a un hombre silencioso es el error más costoso que una persona puede cometer, donde la justicia finalmente dejaría de ser solo una palabra bonita. Mañana se decide todo. ¿Estás listo para ver cómo termina esto? Suscríbete y activa la campanita porque la próxima parte te va a dejar sin aliento. La sala de juntas era exactamente como la recordaba. Mesa de caoba barnizada, sillones de piel, ventana amplia mostrando la ciudad abajo, pequeña, distante, inconsciente del drama a punto de desarrollarse adentro. Diego se dejó caer en un sillón con esa postura de dueño del universo. Piernas abiertas, brazos extendidos sobre el respaldo del sillón junto a él. Beatriz se sentó cerca, cruzó las piernas y comenzó a deslizar su teléfono como si fuera solo una junta aburrida más que debía soportar por obligación. Doña Cuca se posicionó estratégicamente a mi lado. El licenciado Durán fue a la puerta, la cerró con un clic discreto que hizo levantar una ceja a Diego, pero no le hizo decir nada. Luego regresó a su silla, abrió esa misma carpeta marrón gastada y ajustó sus lentes con movimientos meticulosos. Bien, Diego tamborileó sobre sus muslos, impaciente. Vamos al grano, traje nuevos documentos para que mi padre firme. Más simples esta vez, sin jerga legal complicada. Empujó una carpeta sobre la mesa en mi dirección. Licenciado Durán, ¿puede confirmar que todo está en orden?
En realidad, señor Morales, no necesitaremos esos documentos. El licenciado ni siquiera miró la carpeta. La reunión de hoy tiene otro propósito. Silencio. Diego parpadeó confundido. ¿Cómo que otro propósito? Beatriz dejó su teléfono. Su voz había perdido parte de su arrogancia. Estamos aquí para la lectura complementaria del testamento de su madre. El licenciado Durán abrió la carpeta. Sacó el mismo sobre que vi hace días. Hay una segunda página que no fue leída en la primera reunión. Por razones legales y contractuales, solo podía revelarse después de que transcurrieran 30 días completos desde su fallecimiento. Vi el color abandonar el rostro de Diego. No completamente, todavía no, pero lo suficiente para que supiera que algo no andaba bien. Segunda página. ¿Qué es esta historia? Se inclinó hacia adelante, tratando de parecer solo curioso, pero vi la tensión en sus hombros. Mamá nunca me habló de una segunda página, porque no debía hacerlo. El licenciado Durán respondió con esa calma profesional de quien vio muchas tormentas. Su madre depositó esta cláusula adicional 3 meses antes de su fallecimiento, con instrucciones expresas de que solo se revelara después de un periodo de observación. ¿Observación de qué? Beatriz se había inclinado hacia adelante también, sus uñas de gel tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Del comportamiento del señor Diego Morales hacia su padre. La temperatura de la sala cayó 10 grados. Diego soltó una risa breve e incómoda. ¿Comportamiento? ¿Qué significa eso? Dios mío, el licenciado Durán no respondió. Solo comenzó a leer, voz firme y clara, sin emoción. Cláusula adicional a las últimas voluntades de Margarita Elizabeth Bautista de Morales. Considerando que tengo razones para creer que mi hijo podría no tratar a su padre con el respeto y la dignidad que merece después de mi fallecimiento, establezco lo siguiente. Si se prueba mediante documentación apropiada, recolectada por el albacea testamentario, que Diego Augusto Morales demostró un comportamiento indigno, irrespetuoso, coercitivo o abusivo hacia Tomás Jacobo Morales en los 30 días siguientes a mi fallecimiento, silencio ensordecedor, a mi hijo en tal caso solo irá la suma simbólica de 300,000 pesos. La misma cantidad que inicialmente atribuye a su padre, como recordatorio de que el respeto y la dignidad no se heredan, se ganan. Diego se levantó de un brinco, la silla casi volcándose hacia atrás. Esto es ridículo. El grito resonó contra las paredes. No puede ser legal, no puede ser válido, es perfectamente legal. Doña Cuca habló por primera vez, su voz de abogada cortando el aire como hoja afilada. Los testamentos pueden contener cláusulas condicionales, y este fue redactado, ejecutado y registrado ante notario con todas las formalidades necesarias. Comportamiento indigno. Diego se pasó las manos por el cabello, comenzaba a sudar. ¿Quién define qué es comportamiento indigno? Es demasiado subjetivo. No cuando hay documentación. El licenciado Durán encendió la laptop que estaba sobre la mesa. Según las instrucciones dejadas por su madre, fui nombrado albacea testamentario, con poderes para observar y documentar sus interacciones con don Tomás durante el periodo de 30 días. ¿Me espiaste? La voz de Diego subió una octava. Documenté. El licenciado corrigió, presionando reproducir. La primera escena que apareció en pantalla era la de la lectura del testamento. Diego riéndose a carcajadas de los 300,000 que me dejaron. Las palabras resonaron en la sala de nuevo, ahora amplificadas por las bocinas. 300,000, eso no cubre ni las citas de manicure de Beatriz. Beatriz se hundió en su sillón, pálida. El video continuó. La reunión con los peritos. Diego catalogando mis muebles como mercancía. La visita de Beatriz con los folletos de asilos. Y finalmente, la escena del sábado. Diego tratándome de mayordomo del hogar de lujo, diciendo que no era nada, amenazando con ponerme bajo tutela a la fuerza. Cada palabra, cada gesto, cada expresión de desprecio documentada en alta definición. Cuando el video terminó, Diego estaba blanco como papel. Beatriz tenía la mano sobre la boca, ojos desorbitados. 27 días de comportamiento que caracterizan, según el análisis jurídico que pedía 3 especialistas independientes, abuso psicológico, coerción contractual, intento de desviación de activos y amenazas de secuestro.
El licenciado Durán cerró la laptop. Estaba enojado. Diego estaba desesperado ahora, manos temblando. La gente dice cosas cuando está enojada. Eso no puede contar. No sabía que me estaban grabando. Exactamente. Doña Cuca se levantó, se acercó a la mesa con la postura de fiscal que fue alguna vez. No sabías. Entonces revelaste quién eres realmente cuando piensas que nadie mira, y eso es lo que tu madre quería descubrir. No el hijo que fingía ser frente a ella, sino el hombre en que te convertiste cuando pensaste que no había consecuencias. Diego se volvió hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo vi pánico real en sus ojos. Papá, papá, no vas a dejar que esto pase, ¿verdad? Soy tu hijo, solo estaba estresado por la muerte de mamá. ¿Sabes cómo es? No fue personal. Estaba suplicando ahora, voz quebrándose. Por favor, no puedes hacerme esto. Miré a este hombre de 40 años, sudando frío, desesperado, rogando, y no vi a mi hijo, vi a un extraño que aprendió todas las lecciones equivocadas de la vida. Tienes razón, Diego, yo no puedo hacerte esto. Mi voz salió calmada, serena. Tú te lo hiciste solo. No, golpeó la mesa. Voy a apelar, voy a anular este testamento ridículo. Tengo derechos, soy hijo único. Puedes intentarlo. El licenciado Durán recogió los documentos con tranquilidad irritante. Pero perderás y gastarás los 300.000 que te quedan en honorarios de abogados. Es tu decisión. David, vámonos. Beatriz se levantó agarrando su bolso. Vamos a arreglar esto con otros abogados. Abogados de verdad. Lanzó una mirada venenosa al licenciado Durán. Pero Diego no se movió. Me miraba con una expresión que oscilaba entre el odio y la incredulidad, como si no pudiera procesar que el hombre invisible que pisoteó toda su vida acababa de voltear la situación. ¿Cuántos años, papá? Su voz salió ronca. ¿Cuántos años pasaste planeando esto? Esperando para destruirme. No planeé nada, Diego. Tu madre planeó. Yo solo te dejé mostrar quién eres realmente. Me levanté, agarré mi bolsa. Y si te sirve de consuelo, espero que esos 300.000 pesos te enseñen más sobre dignidad de lo que 3.200 millones jamás lo hubieran hecho. Caminé hacia la puerta. Doña Cuca la desbloqueó, me la abrió. Antes de salir miré hacia atrás una última vez. Diego seguía sentado, cabeza entre las manos. Beatriz estaba al teléfono, probablemente ya llamando a abogados, calculando si aún había forma de salvar el dinero. Y no sentí nada, ni alegría de victoria, ni tristeza de pérdida. Solo un vacío extraño, donde el amor de un padre debería haber estado. Quizá eso era lo que significaba finalmente ser libre. Los 3 meses siguientes a esa mañana, en el despacho del licenciado Durán, fueron una montaña rusa emocional para la que no estaba preparado. Diego intentó impugnar el testamento como prometió. Contrató un despacho costoso, de esos con nombre en inglés y recepción de hotel 5 estrellas, pero el licenciado Durán tenía razón. No tenía caso. La cláusula era sólida, la documentación irrefutable, y 3 peritos independientes confirmaron que el comportamiento grabado caracterizaba abuso psicológico. La jueza, una mujer de cabello gris con ojos cansados de quien vio demasiada ingratitud familiar, rechazó la apelación en primera instancia. Diego apeló. Perdió de nuevo. Le costó exactamente 295.000 pesos en honorarios de abogados. Le quedaban 5.000 de lo que su madre dejó. Beatriz lo abandonó la segunda semana después de la decisión del tribunal. No hubo carta de despedida ni drama. Simplemente empacó sus maletas mientras él estaba con el abogado. Tomó las joyas que él le regaló, el auto que estaba a su nombre, y desapareció. Dejó un mensaje pegado en el refrigerador con 3 palabras. Fue lindo mientras duró. Me enteré por Doña Cuca, que escuchó chismes del edificio donde vivía Diego, que casualmente era prima de una de sus antiguas clientas. Las redes de información femenina son más eficientes que cualquier servicio de inteligencia. No sentí lástima ni alegría, solo una comprensión fría. Él eligió a una mujer que lo amaba por lo que tenía, no por quien era, y cuando el tener terminó, el ser no fue suficiente. En cuanto a mí, por primera vez en 67 años, necesitaba descubrir quién era cuando no estaba definido por alguien más. Ya no era el esposo de Margarita. Ya no era el padre de Diego,
solo era Tomás. Y Tomás necesitaba reinventarse. Lo primero que hice fue renovar la casa. No porque la necesitara, la estructura estaba sólida, sino porque yo la necesitaba. Contraté una joven decoradora, una chica con lentes grandes y cabello de colores que me escuchó durante 3 horas antes de trazar una sola línea. «Quiere transformar recuerdos en nuevo comienzo», dijo mirando los cuartos con ojos que veían posibilidades. «Hagámoslo, pintamos las paredes». Se acabó el beige y el blanco, los colores que Margarita prefería porque eran neutros y aumentaban el valor inmobiliario. Elegí azul cobalto para la sala. Un azul profundo que me recordaba al océano que nunca vi de cerca. Dorado para los detalles, marcos, manijas de puertas, molduras que la decoradora sugirió y que hacían toda la diferencia. La cocina tuvo azulejos tipo talavera en tonos amarillos y naranjas. Colores que parecían guardar el sol dentro de la casa, incluso en días nublados. El trinchero de mi abuela Edith se quedó en el mismo lugar, pero ahora restaurado, rebarnizado, brillando con dignidad renovada. La lámpara de mi madre fue limpiada pieza por pieza. Cada pendiente de cristal pulido hasta que reflejaba la luz como pequeñas estrellas. Y donde nuestro retrato de bodas solía estar colgado, Margarita y yo, jóvenes y llenos de ilusión, puse una fotografía mía a los 25, antes del matrimonio, cuando aún soñaba con ser arquitecto. Ese joven en el retrato tenía ojos brillantes. Había olvidado que fui así alguna vez. A 69 años, me inscribí en el programa de universidad abierta para personas mayores, no para terminar un título de arquitectura. Ese sueño se quedó atrás y estaba bien así, sino que tomé un curso de historia del arte, otro de jardinería urbana y un tercero sobre derechos humanos en el que doña Cuca insistió. «Nunca se sabe cuándo lo necesitarás», dijo con esa sonrisa conocedora. «Hice amistades verdaderas, no las amistades superficiales de esposo de empresaria donde sonríes en cenas y nunca revelas nada real, sino amistades de gente que se reconoce en el dolor y la superación. Hombres como yo que pasaron décadas siendo invisibles y aprendían a ocupar espacio. Enrique, 70 años, viudo de una médica que lo engañaba abiertamente y dejó la mitad de la herencia a su amante. Roberto, 65, divorciado después de descubrir que su esposa tenía una segunda familia en otra ciudad. Jacobo, 69, que nunca se casó porque cuidó a su padre enfermo hasta su muerte. Y cuando finalmente fue libre, era demasiado viejo para empezar. Nos reuníamos cada martes por la tarde en mi sala azul cobalto. Tomábamos té en tazas que compré solo para eso, porcelana fina con detalles dorados, y contábamos nuestras historias. Reíamos, llorábamos, reconstruíamos nuestros relatos de forma que tuviera sentido para nosotros, no para las mujeres que nos definieron. Sembré un jardín en el patio trasero, rosas, jazmín, lavanda, flores que Margarita nunca permitió porque atraen abejas y requieren trabajo. Ahora las abejas venían, y el trabajo era mío, y había algo profundamente satisfactorio en ensuciarme las manos y ver algo hermoso crecer gracias a mis cuidados. Has encontrado tu propia voz después de años de silencio. Deja tu historia en los comentarios y suscríbete porque la última parte te mostrará que nunca es tarde para empezar de nuevo. 6 meses después de esa mañana en el despacho del licenciado Durán, Diego se presentó. No me avisó que vendría, simplemente tocó el timbre un sábado por la mañana, y cuando abrí la puerta, apenas lo reconocí. Había adelgazado, su barba sin rasurar, su ropa sencilla, playera desteñida, jeans gastados, nada que ver con los trajes italianos y zapatos de piel. «Hola, papá», su voz salió ronca, como si no la usara mucho últimamente. «Diego, no lo invité a entrar». «Todavía no». Nos quedamos ahí en el umbral, un silencio incómodo estirándose entre nosotros como chicle viejo. «Yo necesitaba hablar contigo». «Entonces habla», miró alrededor, la calle vacía, sus pies, cualquier lado menos hacia mí. Conseguí trabajo en un despacho contable, asistente administrativo, salario mínimo y medio. Una pausa. Es humillante. Yo que fui director de empresa, ahora archivo papeles y preparo café para gente que gana menos de lo que yo gastaba en comidas. Esperé, no iba a facilitarle las cosas,
pero respiró profundo. Es honesto. Y al final del día, cuando me acuesto en la cama del departamento pequeño que comparto con otros 2 chavos, al menos duermo sin sentir que le robé a alguien. Algo se movió en mi pecho. Pequeño, cauteloso. No era perdón, todavía no, pero quizá el inicio de algo parecido. ¿Y por qué viniste aquí, Diego? Finalmente me miró, y vi en sus ojos algo que nunca antes había visto, vergüenza auténtica. Porque pasé 6 meses culpándote. Culpando a mamá, culpando al mundo, y esta mañana desperté y me di cuenta de que el único responsable fui yo. Sus manos temblaban. Fui un hijo horrible, no solo ingrato, fui cruel. Y no merecías nada de eso. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas manipuladoras, ya las conocía. Eran las lágrimas de alguien que finalmente vio al monstruo en el espejo. No vine a pedir perdón porque sé que no lo merezco, y no vine a pedir dinero porque aprendí que el dinero que no gané no vale nada. Se limpió el rostro con el dorso de la mano. Vine a decir que entendí la lección, y voy a pasar el resto de mi vida intentando convertirme en el hijo que mereciste tener. Me quedé en silencio durante un tiempo que pareció eterno, luego me hice a un lado. Entra, voy a preparar café. No era un perdón completo, no era una reconciliación inmediata, pero era una puerta que se abría lentamente, con cautela. Porque al final descubrí que la justicia no es cuestión de venganza, es cuestión de restauración, y a veces restaurar significa darle a alguien la oportunidad de reconstruir quién es. Aunque duela, aunque dé miedo, aunque nunca volvamos a ser padre e hijo como antes, porque ese antes estaba roto desde el inicio. 2 años han pasado desde esa mañana en que Diego apareció en mi puerta, 2 años que me enseñaron que reconstruir puentes es trabajo lento, delicado, que requiere paciencia de ambos lados. Diego no se convirtió en el hijo perfecto de los cuentos de hadas, no se mudó conmigo, no llama todos los días, no pretende que años de crueldad puedan borrarse con unas disculpas, pero viene una vez por semana, a veces 2, trayendo siempre algo simple, pan de la panadería que me gusta, flores del mercado, o simplemente su presencia. Hablamos de verdad ahora, no esas conversaciones superficiales de cómo estás, seguido de bien, sino conversaciones reales donde me cuenta de su trabajo. Lo ascendieron a analista financiero, gana lo suficiente para tener su propio departamento, pequeño pero suyo, y yo le cuento de mis clases, mis proyectos de jardín, los amigos que se volvieron mi nueva familia. Una vez miró la pared azul cobalto de la sala y dijo, es bonita. Nunca imaginé que te gustaran los colores vivos. A mí tampoco, respondí sirviendo el café. Pasé 42 años sin saber quién era más allá de esposo y padre. Voy descubriendo poco a poco. Se quedó callado un momento, revolviendo el azúcar en su café con movimiento lento. Lamento haberte robado eso. No robaste, Diego, yo di. Esa es la diferencia que aprendí. Me senté en el sillón frente a él, ese que ahora es mi favorito, terciopelo verde esmeralda comprado en una tienda de muebles vintage. Nadie puede hacernos invisibles sin nuestro permiso. Elegí desaparecer porque pensé que eso era lo que un buen esposo, un buen padre hacía. Estaba equivocado. Fue la conversación más honesta que tuvimos hasta entonces. Para mis 69 años, Diego llegó con un regalo cuidadosamente envuelto. Cuando lo abrí, encontré un portarretratos de cerezo, visiblemente hecho a mano, con tallados simples pero cuidadosos. Lo hice en un curso de carpintería, explicó sonrojándose ligeramente. Pensé que, bueno, siempre valoraste las cosas que llevan historia, así que quise empezar a crear nuevas historias, buenas. Dentro del marco había una foto de nosotros tomada 3 semanas antes en el jardín. Yo regando la lavanda, él al fondo ayudando a podar los rosales, ambos sonriendo, no sonrisas posadas, sonrisas verdaderas, de las que llegan cuando simplemente vives un buen momento. Gracias, hijo. Y esta vez la palabra hijo no dolió. Doña Cuca siguió siendo mi ancla. Cenamos juntos al menos 2 veces por semana, alternando entre mi casa y la suya. Empezó a salir con un viudo de 75 años que conoció en un crucero a las Bahamas.
Algo que hice junto con ella, que nunca hubiera hecho solo, pero en lo que doña Cuca insistió que debíamos vivir. Tomás, pasamos toda nuestra vida ocupándonos de todos. Es tiempo de ocuparnos de nosotros mismos. Tenía razón. El crucero fue liberador. Ver el océano por primera vez a 69 años me hizo comprender cuántas cosas dejé de hacer mientras estaba ocupado siendo útil para otros. Regresamos con maletas llenas de conchas, piel bronceada y planes de repetirlo cada año. Los amigos del martes, Enrique, Roberto y Jacobo, se volvieron confidentes, hermanos que elegí. Enrique abrió un pequeño taller de carpintería con la herencia que obtuvo en el tribunal. Roberto retomó la pintura, algo que abandonó a los 20 cuando su esposa dijo que el arte no pagaba las cuentas. Jacobo adoptó 3 gatos e hizo finalmente el viaje por Europa con el que siempre soñó. Todos florecíamos a una edad en que la sociedad dice que deberíamos marchitarnos. El licenciado Durán se volvió amigo también. Descubrí que era viudo, el mismo cáncer que se llevó a Margarita. Nos entendíamos de forma silenciosa, como pueden entenderse personas que sobrevivieron pérdidas profundas. Una tarde, tomando café, me dijo que Margarita lloró el día que descubrió los desvíos de Diego. Se culpaba. Decía que crió un hijo que valoraba el dinero más que el carácter, porque ella misma pasó su vida corriendo tras el dinero. El licenciado revolvía su café, mirando el líquido oscuro como si leyera el pasado. La cláusula en el testamento no fue venganza, señor Morales. Fue el último intento de una madre de salvar a su hijo, de sacudirlo lo suficientemente fuerte para despertarlo. Funcionó, dije, pensando en el Diego de hoy, diferente del hombre arrogante que me empujó en el funeral. Dolió, pero funcionó. Hace 6 meses recibí una llamada inesperada. Era de una fundación que apoya a hombres en situación de vulnerabilidad. Querían saber si estaría dispuesto a compartir mi historia en un evento sobre emancipación en la tercera edad. Mi primera reacción fue rechazar. ¿Quién querría escuchar la historia de un viejo que tardó 67 años en encontrar su propia voz? Pero doña Cuca, como siempre, me convenció. Es exactamente por eso, Tomás. Porque hay miles de hombres ahí afuera que piensan que es demasiado tarde, que ya pasó su momento, que deben aceptar migajas porque ya vivieron demasiado. Fui y hablé frente a un público de 200 personas. Conté mi historia. El esposo invisible, el hijo ingrato, la mujer que solo vio mi valor al morir. Y la reconstrucción, pieza por pieza, de un hombre que pensó haber terminado y descubrió que apenas empezaba. Cuando terminé, el silencio fue absoluto durante 3 segundos. Luego la sala explotó en aplausos. Hombres lloraban, otros sonreían. Algunos vinieron a abrazarme después, murmurando gracias como si les hubiera dado permiso de empezar de nuevo ellos también. Esa noche, regresando a casa en Uber, miré por la ventana y vi la ciudad iluminada, la misma ciudad donde viví 67 años, pero que parecía diferente ahora. Más colorida, más viva, o quizá era yo quien veía con ojos nuevos. Cuando llegué a casa, fui directo al cuarto, me acosté en la cama. Miré el techo donde esa mancha de humedad en forma de pájaro estuvo durante años. Ya no estaba. En la renovación, el técnico reparó la fuga, trató el daño del agua. El techo estaba impecable, blanco, sin marcas, y me di cuenta de que el pájaro no me hacía falta. Porque ya no necesitaba estar en el techo. Finalmente había aprendido a volar. Mensaje final. Si esta historia tocó algo en ti, si reconociste en Tomás la fuerza silenciosa que muchos ignoramos tener, deja tu comentario abajo. Dime desde dónde estás viendo y sobre todo, ¿qué lección sacaste de esta historia? Porque al final no es solo la historia de Tomás, es la historia de cada hombre al que llamaron solo un ama de casa, solo un padre, solo un esposo. Y un día descubrió que no hay solo cuando hablas de un hombre que elige no desaparecer más. Dale like a este video si crees que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Suscríbete a los consejos del abuelo para más historias de hombres reales, enfrentando desafíos reales y encontrando fuerza que ignoraban tener. Y recuerda, el respeto no se hereda, se gana. Pero la dignidad, esa ya la tienes, solo necesitas recordarlo.
Hasta la próxima historia, amigos, y que la vida les dé tantas segundas oportunidades como sea necesario hasta que finalmente aprendan a volar.